pórtico hacia el cielo. Bienvenidos a su programa del Pórtico hacia el cielo. Hoy me acompaña el padre Iván. Padre, bienvenido a este programa y estás en tu casa y hay que platicar de los profetas porque muchas personas como que nos da flojera leer las sagradas escrituras pero si no lo cuentan, si no lo explican, va a ser de mucho provecho. Claro que sí, es un gusto saludarles. Gracias, profesor Rosendo, por su invitación. La literatura profética es muy interesante y es muy enriquecedora en nuestras vidas. La peculiaridad del profetismo en Israel, a diferencia de otras tantas culturas donde también se desarrollaron profetas o pseudo profetas en las diversas culturas, es que ellos en su mensaje tenían dos puntos muy importantes: mencionar la venida mesiánica, y también otro rasgo muy importante es tratar de defender a toda costa el monoteísmo, un monoteísmo dinámico de parte de Dios. De tal manera que esto les daba a ellos también mucha fuerza y firmeza, porque más allá de ser profetas que tenían algún sueldo, que eran profetas que eran de profesión, profetas de parte del gobierno, es decir, por parte de la monarquía, por así decirlo, ellos eran profetas carismáticos. ¿Qué quiere decir esto de profetas carismáticos? Recibían una invitación, un mensaje directo de parte de Dios, y entonces el mensaje que recibían, fruto del encuentro, de la manifestación de Dios, era lo que compartían al pueblo de Israel. De tal manera que podemos considerar lo siguiente en los profetas: cuando ellos mencionaban su mensaje, había una pequeña comunidad de seguidores que lo escuchaban, lo tenían muy atento, y entonces iban haciendo una comunidad, una escuela profética, incluso en algunos, otros solamente una comunidad que lo seguía. Y como su mensaje era tan fuerte, entonces lo que se llegaba a cumplir de sus palabras lo tenían muy en cuenta. Por poner un ejemplo, cuando Jeremías anuncia la destrucción de Jerusalén por parte del imperio babilónico, se nos relata que casi nadie le puso atención. Cuando sucedió este evento, estas palabras del profeta Jeremías quedaban guardados en la mente y en el corazón del pueblo de Israel, y entonces es cuando se hacía el proceso de, bueno, lo que se ha escuchado se ha cumplido, y entonces alguien redactaba la forma final de la profecía o hacía una edición. Así fue como se fue desarrollando la literatura profética en el tiempo de Israel, donde consideramos tres periodos concretamente. El primero es el periodo preexílico, es decir, profetas antes de que sucediera la devastación, tanto en Babilonia como también el periodo asirio, en la parte del norte del reino. Después, profetas en tiempo del exilio, Daniel, por ejemplo, un claro ejemplo de esto. Y también tenemos profetas post-exílicos, es decir, profetas que después del exilio de Babilonia, llegando a Jerusalén, pues también trabajaron en esta parte de la construcción y rehacer la parte del reino. Por ejemplo, Zacarías en su segundo apartado, es decir, la segunda mitad del libro de Zacarías, Joel, etcétera, etcétera. Hay otra cosa muy interesante que distingue la literatura judía. Cuando ellos se refieren a profetas anteriores, se refieren a Josué, a los jueces, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes. Nosotros no hacemos esta distinción. Para nosotros simplemente son una literatura histórica, parte de lo que Dios fue realizando en la historia propia del pueblo de Israel, pero nosotros sí no lo consideramos como profetas. Ellos sí, porque ellos consideraban que la historia de su pueblo era parte de también la historia de la profecía. Nosotros solamente consideramos profetas posteriores, que así lo consideran los judíos. Y a partir de ahí, esto es a lo que consideramos nosotros libros proféticos.
Otra cosa muy interesante, y con esta cierro este primer apartado de la introducción sobre qué son los libros proféticos, es que nosotros solamente consideramos que profetas es aquellos que tienen un mensaje caótico, destructivo y que se tiene que cumplir. No. La maravilla de los libros proféticos es que aunque sí tienen cosas que luego se van a cumplir, profecías, también la labor de un profeta es la defensa del orden establecido social. La mayoría de los profetas estuvieron abogando en contra de los insultos a Dios en su fidelidad, también en contra de la explotación de la viuda, de los huérfanos. Otra cosa también muy interesante es que ellos abogaban mucho por la justicia social. Y esto es lo que yo quisiera compartirles como introducción de lo que son libros proféticos. Excelente, Padre Iván. Yo nomás quisiera añadirle, eh, el, el ser profeta o el profetismo inició cuando la monarquía ya muy formalmente. Hay que entender que hay dos tipos de profetas, el elegido por Dios, el auténtico, el verdadero, y el falso profeta, que era el que estaba en común acuerdo con el gobernante y decía lo que el gobernante quería escuchar, decía lo que el pueblo quería escuchar, falsedades. Pero el verdadero profeta calaba, pero se cumplía todo, porque todo era por boca de Dios a través de ellos. Ahora hablemos del profeta Miqueas, porque cada profeta tiene su misión muy específica. Entonces, pues, cuéntenos. Sí, dentro de la rama de los profetas preexílicos hemos abordado a Amós, hemos abordado a Oseas, hemos abordado al proto Isaías. Miqueas también es un profeta preexílico, es decir, antes del exilio del reino del sur hacia Babilonia. Un evento que, sin embargo, marca un hito para la historia del pueblo de Israel, pero que después, conforme sigan sucediendo los profetas, ahondaremos más en su historia. Aquí solamente abordar quién fue Miqueas. Bueno, Miqueas es también un profeta carismático. No era su oficio el profetismo. Se relata en los primeros versículos de este libro que él se dedicaba a ser un dueño de bastante ganado. Él tenía bastantes reses y se dedicaba a alimentarlas, a cuidarlas y a venderlas. Sin embargo, recibe un mensaje de parte de Dios. Miqueas es considerado uno de los profetas que más duramente estuvo en contra de las injusticias sociales, sobre todo en contra de los extranjeros, los huérfanos y las viudas que, según la ley hebraica, son las personas que están más desamparadas y que la ley misma promueve que sean las personas más atendidas, pues por parte de los reyes no tuvieron una buena atención. De tal manera que su mensaje va en contra de eso, de las injusticias sociales. Dentro de ese libro del profeta Miqueas, un libro relativamente breve, hay una expresión muy interesante. Cuando Dios ruge, ¿quién se escapará de ese rugido que él tiene? Hablando de que cuando Dios se molesta de la injusticia social, ¿quién va a estar entonces desprotegido o se va a refugiar de este fuerte grito de Dios en contra de las injusticias? Haciendo ya un poco de adaptación personal, viendo nuestro mundo también en tanta injusticia, yo promuevo que leamos este libro del profeta Miqueas porque es un libro que habla en contra de todo esto, la injusticia social y la esperanza a que Dios siempre está velando por los más necesitados y los más indefensos, a quien la ley debería de proteger mucho. Quisiera hablar solamente de unos rasgos esenciales de este libro. Sucede que en el reino del norte, también antes de lo que fue la destrucción de Asiria, el profeta Miqueas está muy en contra de que las mujeres se han vuelto muy ávaras. La mujer tiene, incluso hasta por fisionomía natural y por cuestión genética,
el ser más desprendida, más compartida con los demás. Y el profeta Miqueas denuncia que había una fuerte inmoralidad de parte de las mujeres del reino del norte, que en vez de ser desprendidas y generosas, eran muy avaras y no trataban de compartir los bienes con los más necesitados. El profeta Miqueas también está muy en contra de la reforma de Jeroboam II, que fueron también desarrollando sus demás sucesores en el gobierno y que, como he dicho, inició este rey, el rey Jeroboam II. También otro de los rasgos muy interesantes del profeta Miqueas es que en sus denuncias siempre estaba el deseo de que hubiera un compromiso social. Voy a abordar una estructura que nos sugieren los estudiosos bíblicos sobre cómo leer el profeta Miqueas y que creo que nos pudieran ayudar mucho para su lectura. En la primera sección del capítulo 1, al 5, están denominada la teofanía que correspondería al profeta, es decir, cómo Dios recibió el llamado de Dios. Esto es una teofanía, es decir, cómo Dios se manifiesta. Entonces, estos primeros 5 capítulos hablan acerca de la vida personal de Miqueas, quién era, a qué se dedicaba, qué era lo que veía en su entorno social, cómo él mismo ya está asqueado de esta situación de tanta injusticia y entonces cómo Dios es empático con la situación de su pueblo. En los capítulos 6 y 7 están denominados al juicio. Se habla acerca de cómo, si no llega a haber una manifestación de conversión de manera social, cómo Dios intervendría en castigo en contra de ese pueblo que es muy injusto y que también es muy duro con su política en contra de quienes deberían de ser los más defendidos: los huérfanos, las viudas y los extranjeros. Aquí el reto es compaginar aquella historia, aquellos acontecimientos con los de ahorita. Son muy similares. ¿Cuánto asesinato? No se dejan nacer al niño, cuánta gente muere, la desaparecen, cuánta injusticia por el amor al dinero, no solamente de las mujeres, también de los hombres. Entonces pensemos bien cómo andamos y en qué nos parecemos a aquella sociedad y hagamos lo que Dios quiere que hagamos todos. Sí, a mí también me parece muy importante destacar, además de esta lectura que pudiéramos hacerla con nuestra sociedad actual, también lo interesante de este libro del profeta Miqueas es que al final queda esta esperanza y también este deseo bonito. Dios no es apartado, distante, indiferente a nuestra realidad, sino que se sigue compadeciendo de los más necesitados. Ahora hablaremos del profeta Amós. Siguiendo abordando los libros proféticos, Amós cronológicamente fue el primer profeta que los judíos consideran posteriores. Él ejerció su ministerio en el reino del norte. Recordemos que después de la muerte del rey Salomón, el reinado se dividió en dos, el del norte y el del sur, llamando el del norte Israel y el del sur Judá. En el siglo octavo antes de Cristo, el rey Damari empezó a invadir Damasco, que tenía sofocado a el imperio de Israel, de tal manera que cuando dejó de presionar por parte de Asiria a Damasco porque él fallece, entonces Damasco empieza a conquistar los territorios de Galaad en la parte superior del reino de Israel. Esto fue entonces un golpe duro para el reino del norte, que a costa de estos sacrificios, Jeroboam II, rey de Israel, empieza a tener una forma de gobierno y una manera de imponer impuestos muy duros a la sociedad para generar mayor ingreso, para entonces costear la guerra en contra de Damasco. Esto particularmente al profeta Amós molestó bastante y obviamente también a Dios, quien interviene, tiene un llamado
directo para con este profeta Amós, y su mensaje versó precisamente en esta cuestión, la justicia social. Para quien guste tener una lectura de este texto profético, quisiera exponerles algunas líneas que pudieran ayudarnos bastante para una lectura más comprensiva y contextualizada de este libro. La estructura del libro es que en el primer capítulo se trata de dar un inicio. Se presenta el profeta Amós, expresa esta situación que están viviendo, y a partir del capítulo 1, del versículo 3 hasta el 16, son los oráculos en contra de los extranjeros. Recordemos que Asiria antes tenía dominado a Damasco, y así Damasco no intervenía en Israel. Conforme fallece, entonces Damasco también interviene, así que este oráculo es en contra de los extranjeros que están invadiendo el terreno propio de Israel. A partir de el capítulo 3, desde los versículos 1 hasta el 14, hay ahora sí unos oráculos en contra del propio pueblo de Israel por estas cuestiones y políticas de Jeroboam II que destruyen las relaciones, la estabilidad y la economía social del pueblo. A partir del capítulo 7 hasta el capítulo 9, hay unas 5 visiones en las que encontramos una confrontación del sacerdote Amasías. Este sacerdote Amasías, como lo dijimos en el capítulo anterior, era un profeta falso. Estaba a favor de Jeroboam II y de su política centralista. Y como este profeta habla bien entonces de las políticas de Jeroboam y eso, entonces está en contra también de Amós, porque Amós está denunciando todo esto. Y a partir del capítulo 9 están los oráculos de salvación. Al final Dios promete que va a intervenir y que va a haber salvación siempre y cuando la justicia social, de la cual estos gritos de justicia llegan hasta Dios, se logren efectuar y perpetuar en el territorio de Israel. Ahora veamos los profetas Sofonías y Nahum. Es breve, pero es muy interesante. Claro, estos dos profetas hoy los vamos a conglomerar en un solo bloque porque todavía siguen siendo profetas preexílicos, pero ya de un periodo babilónico. En este periodo en el que ellos dos desarrollaron su ministerio profético, Asiria es la potencia gobernante en aquellos territorios. Judá, como hemos dicho, se ha salvado de la destrucción, sin embargo el reino del norte no. Y en medio de este apogeo de poder que tiene el reino o imperio asirio, se empiezan a despertar ciudades en contra de estas leyes y en contra de este gobierno. Va a resaltar sobre todo Babilonia. El rey Nabopolassar empieza a conquistar cada vez más territorios asirios, debilitando su fuerza y su poderío. Y ante esto, Judá nuevamente se vuelve eh, inconstante y temerosa ante su futuro. Y aquí hay algo muy interesante. Estos dos profetas, Nahum y Sofonías, nos hablan de que los reyes de Judá empiezan a buscar un nuevo aliado, Egipto. De tal manera que grandes contenidos teológicos de estos dos profetas es, a ver, si Dios ha sacado al pueblo, su pueblo querido y amado, de la tierra de Egipto, ¿cómo es entonces que quieren volver a ello? De tal manera que estos dos profetas nos relatan esta situación. Los reyes de Judá tienen miedo y buscan la protección, el amparo y la alianza con Egipto. Sin embargo, como después lo abordaremos en el momento en que abordemos el hecho de que Babilonia destruye Jerusalén,
Egipto no solamente quiere formar una alianza con Judá nada más para defenderlo, quiere tratar de que sea como un primer momento de, bueno, que Babilonia destruya Jerusalén y así nos dé tiempo a nosotros los egipcios para seguirnos fortaleciendo en contra de este gran imperio. Esto es lo que se está tejiendo y esto es lo que nos están dando noticias los libros de Nahum y Sofonías. Aunque el libro de Nahum ha sido duramente criticado por comentaristas bíblicos porque es pobre en contenido y porque más bien es muy poético, en su sustrato histórico es esta realidad. Sofonías, en cambio, tiene más contenido de oráculos de juicio en contra de las naciones extranjeras y en contra de Israel que está tramando estos hechos. Sin embargo, algo que podemos destacar mucho de Sofonías es precisamente esto. Ahí hay más duras críticas en contra de estas situaciones que se están gestando para defender el reinado de Judá, el reinado del sur. Pues la invitación queda ahí, padre, y van a leer las Sagradas Escrituras, sobre todo el libro de los Reyes, también el de las Crónicas. Vamos a encontrar estos datos que nos has platicado y otros más muy interesantes. Entonces, a leer Sagradas Escrituras. Nuestro libro en la Biblia de Isaías lo podemos tasar muy bien en tres partes que corresponden a tres eventos históricos y los estudiosos bíblicos para mayor comodidad de reflexionar y de profundizar el mensaje y el contexto en el cual se desarrolló cada uno de estos libros optan por dividirlo. El proto-Isaías corresponde a un periodo muy crítico del reino de Judá, el reino del sur. Sucede que después de la muerte del rey Josías, un rey que gobernó durante 40 años, que mientras que en el norte había mucha perversión por cuestiones económicas, cuestiones religiosas, como ya lo hemos mencionado en los otros comentarios de los libros proféticos, el reino de Judá manifestó una cultura de unión muy grata y esto se traslucía en lo cultural y en lo religioso. La profecía de Isaías comprendió este primer momento del gobierno de Josías, donde había una reforma muy interesante. Un solo gobierno, una sola ley, un solo Dios en un solo templo. Esto obviamente ayudó mucho a que todo el reino de Judá se sintiera unido, identificado y hubiera también una cocción cultural muy grande. Por eso, a diferencia de que en el reino del norte, después de que invade a Siria, hubo dispersión, en Judá no sucedió eso gracias a la reforma del rey Josías. Sin embargo, después de su muerte, muy lamentable, los judíos lamentaron mucho la muerte de este rey, empezó a haber graves problemas en contra de lo que ya había establecido Josías. Una de las situaciones que detonó esta destrucción cultural y religiosa fue que Asiria empezó a crecer en poderío. Fue un imperio cada vez más grande y que conquistaba más. El reino del norte, Israel, gobernado por Pekaj, y también el reino de Siria, gobernando por Asrim, tuvieron este miedo. Caray, si nos llega a invadir a Siria, vamos a perderlo todo. Entonces ellos formaron una liga, una unión en contra de Asiria y invitaron también al rey Osías, rey de Judá, a que se uniera a esta liga. Sin embargo, él no aceptó. Esto obviamente molestó bastante al rey Rasim de Siria y al rey Pekaj del reino del norte, que entonces dijeron, bueno, si tú no te quieres aliar con nosotros en contra de Asiria, nosotros dos te vamos a invadir y vamos a poner al rey que nosotros elijamos, que sí esté de acuerdo a nuestros intereses. Esto obviamente preocupó mucho al rey Osías. Y Osías
empezó a tener miedo porque su reino también y su forma de gobernar estaban en peligro. Para esto, Judá ya estaba establecido que él pagaba un impuesto a Siria para que todavía no tuvieran una intervención bélica, así que aprovechó esto. Habló con el rey de Asiria. Él propuso incrementar más su impuesto con tal de que lo defendieran del reino del norte y también de Siria. Esto pudiéramos considerarlo, como muchos otros estudiosos, como un fratricidio. El reino del sur traiciona a su hermano reino del norte para establecerse y para mantener la paz. Isaías se levanta y va en torno al rey y le dice: pídele una señal a Dios, no te defraudará. Y él muy cobardemente dijo: no, yo no pienso tentar al Señor, Rey mío y Dios mío. Pero esta tentación que él habla, el rey Osías, en realidad es una trampa, es una mentira, porque no quiere pedirle una señal a Dios porque ya hizo una comunión con Asiria para no ser atacada. Y en medio de esta situación versa todo el mensaje del profeta Isaías, del cual me permito exponerles una guía de lectura que pudiera ayudarnos mucho para comprender el contenido de esta primera parte. Adelante. Pues en los primeros 12 capítulos se habla acerca de los oráculos de Judá y de Jerusalén. Es una sección donde se habla en torno a lo que está sucediendo. Son memorias históricas de Isaías en torno a esto que yo ya les platiqué de este contexto histórico sobre la guerra siro-efraimita, sobre esta alianza que hace el rey Osías, sobre la muerte de Josías, etcétera, etcétera. En los capítulos 13 hacia el 23 están los oráculos en contra de las naciones por esta situación de guerra que ya les he expuesto. Y del 28 hacia el 35 son los oráculos en contra de Judá por esta traición que ha tenido en contra de su hermano, el reino del norte, que después, ya en tiempo de Jesús, conoceremos bajo el nombre de Samaria. Y también es un oráculo en contra de esta alianza que ha hecho Judá con Asiria, una alianza que ha puesto a todo el pueblo de Israel, el reino del norte, en contra de su hermano, el reino de Judá, y que será aniquilado y destruido por el reino de Asiria, al cual Jerusalén ha pagado un tributo muy alto. Ahora vamos a ver el profeta Oseas. Este profeta es interesante la historia, porque Dios le pide que se case con una mujer de la vida alegre. El profeta obedece, pero hay una razón, entre otras muchas, es que conozca, sienta lo que Dios percibe en su corazón de aquel pueblo que tanto quiere y que le da la espalda, le es infiel. Por eso este profeta, y entre otras muchas cosas más, es muy interesante. Sí, el profeta Oseas es un joven varón del reino del sur, de Judá. Es el único profeta que tiene una intervención directa, siendo del sur, en el reino del norte. Es en la misma situación de la terrible reforma del rey Jeroboam II, porque aparte de sus intereses económicos y bélicos, él también, dentro de su reforma, introdujo otros cultos paganos, en especial el culto a Baal, de tal manera que Dios le hace una petición: cásate con una mujer prostituta y ten con ella hijos. El profeta Oseas obedece, y en los primeros 3 capítulos se nos narra esta historia. El profeta Oseas ama con un amor entrañable a su mujer, de la cual no se dice el nombre, y fruto de ello son los hijos. La mujer le es infiel, y Dios le pide, como signo profético y también como una experiencia: ve nuevamente a donde está tu mujer prostituyéndose, llévala a tu casa, recóbrala de dignidad, vuélvela a amar, enamórala,
trata de restablecerle su cariño hacia sus hijos y vuelve a afianzar este cariño. Así lo hace, y sin embargo la mujer vuelve otra vez a serle infiel, no solamente una y dos veces, sino tres ocasiones. Entonces, en el momento en que el profeta Oseas eh, siente esta fatalidad moral por parte de su esposa, le reclama y entonces Dios da su mensaje central. Esto mismo que a ti te pasa es lo que yo siento con la infidelidad de mi pueblo. El culto a Baal, promovido por Jeroboam II y que el pueblo del reinado de Israel trata de perseguir bastante, es un culto traído de países cananeos, donde Baal tiene la figura de un toro y la finalidad de su culto a Baal es la fertilidad. Había cosas terribles en este culto, por ejemplo, entrega y asesinato de niños. Había cultos también de carácter sexual y eróticos terribles para tratar de dar esta finalidad de la fertilidad. Y a todo esto Dios se molesta bastante. Yo les decía en el primer capítulo, en la introducción, que algo que es muy interesante de los profetas es que tratan de perseguir en su mensaje el monoteísmo dinámico de Dios. Y esta no es la excepción en el profeta Oseas. Hay tres nombres de sus hijos que también tienen este signo de tratar de revelar lo que Dios ha visto en su pueblo. Es decir, los nombres hebraicos de los hijos de Oseas tienen este significado. El primero es Yisrael, que significa Dios siembra, porque Dios sacó a su pueblo de Egipto, le ha dado una estabilidad social y le ha plantado en un país que él lo prometió, y este es el primer nombre. El segundo, Lo Ruhamá, que significa no compadecida, es decir, el pueblo de Israel, así como también su esposa, no compadecen todo este amor que le tienen. Y entonces este fue el nombre de la segunda niña. El tercero, Lo Amri, que es no es mi pueblo. Es decir, este pueblo ya no es mío, es de Baal, es un pueblo infiel. La estructura de este libro, para quien guste leerlo, es que después de este tercer capítulo donde se narra esta historia que les he manifestado, a partir del capítulo cuarto, trata de ser una manera muy bella y muy literaria de cómo el pueblo no responde, pese a que Dios ha hecho tantos signos y prodigios en medio del pueblo. De tal manera que ahí manifiesta un castigo. Dios quiere castigar no con el afán de solamente destruir, sino para que vuelvan a entender que Él es el Señor de todo. Y la última sección del profeta Oseas, del capítulo 12 al 14, son unos aspectos muy bellos porque es una profecía de restauración en el amor de Dios. Y también hay otros aspectos litúrgicos muy bellos, hay himnos de reconciliación, de alabanza a Dios. Y hay unas reflexiones históricas donde se trata de exponer por medio del profeta cómo Dios siempre ha estado muy atento de las necesidades del pueblo y por eso quiere volver a reenamorar a su pueblo, que es Israel. Es una teología muy interesante, la teología del matrimonio, porque Dios asume que Israel es su esposa, así como un marido toma a una mujer por esposa, así también en la alianza que se ha establecido en el Sinaí y también en la tierra prometida, Dios ha tomado a su pueblo como una esposa que pese a que es fiel, Él sigue con el deseo de permanecer siempre fiel a su pueblo. Sí, aquí el problema es que el pueblo casi siempre fue infiel y Dios perdona, Dios quiere y Dios tiende la mano. Del pórtico hacia el cielo.